La historia detrás del departamento que Chaqueñito termina diciéndole al mundo de Potabay, sáquenme nomás, pero déjenme sin efecto todo lo que habíamos firmado en medio de esta adjudicación. Cuando salta el tema Chaqueñito, te pones a explorar quiénes más estaban en ese edificio de departamentos. Y ahí te encontrás con cercanos, amigos del poder directamente. Ninguno habla hasta ahora. Me olvidé hace rato de citar a un sobrino de Zenaida Delgado, que es otro de los adjudicados también. Y ahí nomás ya encontramos por lo menos 5 de 12 que accedieron a información privilegiada respecto a ese edificio en particular. Sí, señor. Efectivamente, nosotros pudimos acceder a la lista gracias al propio ministro Juan Carlos Baruja, que nos envió, estando él en España, esa mañana que conversó con nosotros, pero nos envió una lista solamente con un nombre, un apellido. En algunos casos sí, los dos nombres, los dos apellidos. Igual la producción le solicitó al ministro tener el número de cédula de cada persona que pudo acceder a este departamento. Sin embargo, no tuvimos éxito con él, ¿verdad? Aunque dijo que enviaría, nunca envió. Eso en teoría tiene que ser público también. Ellos tienen que ir publicando en su página las adjudicaciones de estos departamentos. Así mismo es, pero igual nosotros hicimos un cruzamiento con otras fuentes y pudimos tener el perfil de cada uno de los ocupantes de este edificio. Residentas 1, que está a 2 cuadras nada más de la ruta que une Luque San Bernardino, y a 6 cuadras de la avenida Corrales, que es la avenida principal allí de la ciudad de Luque, en el centro mismo de la ciudad. Sí. Bueno, y la lista que nos dio el ministro Juan Carlos Baruja arranca con Jorge Cosia, que es su secretario privado. En la lista que vemos, allí está justamente, en el 101 está este señor. El documento que estamos viendo es así mismo como nos envió Baruja. Así mismo. Sí, señor, así mismo. Y estuve mirando la declaración jurada de este señor. Su nombre completo es Jorge Daniel Cosia Lugo. Él nació en el 93. ¿Cuántos años tiene así? 34, 33, 34, 35. En 1993. Sí. ¿En qué mes? No el sabes. 3 de abril. Todavía no cumplió entonces años. Tiene 32. 32. 32 años. 32 años. Según lo que se puede ver en su declaración jurada, él es funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Él está comisionado actualmente allí en el Ministerio de la Vivienda, y lo que señala aquí este documento, que él en el Ministerio de Agricultura y Ganadería estuvo en el gabinete con el cargo de asistente técnico administrativo. Posteriormente fue comisionado al Ministerio del Urbanismo y Vivienda con el cargo de coordinador. Él está como coordinador de metas. Ese es el cargo que tiene este señor. Es colaborador directo de Juan Carlos Baruja. Lo que dice el documento y la planilla del Ministerio de la Vivienda es que él es coordinador de metas, pero los funcionarios nos dijeron que en realidad él es el chofer. Lo que pasa ahí dentro es que muchas de las fuentes, como pasa en muchas instituciones, y cuerairó cuando se dan cuenta que hay algunos con una mejor y mayor oportunidad, cuando en realidad no son los que hacen el trabajo. Así es. Y en muchos casos son las mismas personas las que terminan colaborando, diciéndonos sí, efectivamente, es de acá, no es de acá, y cuestiones de ese tipo. Según su declaración jurada, él tiene una remuneración de 2.899.048 guaraníes, pero tiene otros ingresos dentro de la institución.
Entonces, el total de ingresos es de 12.260.739. Y ahora, esto hacemos en tiempo real, voy a entrar a la página del Ministerio de Economía para ver la actualización y cuánto percibió hasta el mes de enero. Tiene el Ministerio de Economía actualizada su página y él percibió en enero 11.860.000 guaraníes. En el 2025 voy a revisar cuánto cobró en enero. Enero del año pasado, 19.876.000 guaraníes. Porque su salario en enero, por ejemplo, era solamente 2.700.000 guaraníes. Pero después tiene bonificaciones por 2.460.000, otros gastos del personal que no sabemos qué es, de 5.400.000 guaraníes. Además de viáticos y movilidad. ¿Cuánto figura en esta planilla? 9.200.000 guaraníes, alcanzando 19.800.000 el año pasado. Este año, en enero, percibió esta suma que mencionaba de 11.860.000 guaraníes. Este es Jorge Cosia, el secretario de Juan Carlos Baruja, una persona muy cercana, que entró con él al Ministerio de Ganadería, de Agricultura y Ganadería, y luego pasó al Ministerio del Urbanismo, también con Juan Carlos Baruja. O sea, es de su primerísimo círculo. Así mismo es. Y él tiene en su Facebook una foto allí con el ministro, todo, y se nota que es una persona muy cercana. Lo que nos dicen es que en realidad él es chofer de la familia de Baruja. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿quién es la otra persona que aparece en la lista? Es Venancio Emilio Delgado, en el departamento 102. ¿Quién es Venancio Emilio Delgado? Él es hermano de la senadora Zenaida Delgado. Él no es funcionario público. Él es psicólogo canino. Él entrena perros. Y hace muchísimo tiempo que se dedica a esto. Tratamos de obtener más datos con respecto a él. Es un dato que efectivamente nos confirmó el ministro Baruja, que él accedió también a este departamento. El hermano de la senadora Zenaida Delgado, que también entendemos que gracias a la información privilegiada que se manejaba en el entorno de Baruja, este señor se pudo presentar específicamente para este edificio. Cuando le preguntamos a Venancio Delgado respecto a esta adjudicación, primero dijo no saber nada al respecto y que estaba con mucho trabajo, que no podía atender porque estaba en la moto, no sé qué. Pero después nos envió en audio su respuesta confirmando que sí es uno de los adjudicados. Y esto es lo que decía la producción Venancio Delgado a través de un audio de respuesta. Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, le explico brevemente y rápidamente cómo se dice porque estoy un poco ocupadito por este tema. Yo presenté en Xiroga por el proyecto social que se estaba haciendo y presenté todas las documentaciones. Me llevó un trámite muy largo hasta que me fue adjudicado y yo estoy pagando una buena suma por el tema de la vivienda. Espectacular el sistema, a mí me encantó. Como decirte, me costó sacar eso y estoy en ello. Los trámites son burocráticos, hasta te piden un informe de que no tenés propiedades ni inmueble a tu nombre. Todo eso hice y con eso estuve dando la vuelta hasta que fui adjudicado, ¿verdad? Eso fue lo que hice yo. Espectacular el sistema. A mí me encantó. Y después agrega un dato que para mí no es menor cuando dice: hasta te piden si no tenés otro inmueble a tu nombre. ¿Por qué digo que es relevante? Porque en ese momento que nosotros estábamos hablando de este tema, algunas fuentes nos pasaban datos de que en realidad él sí tiene otro inmueble. Ah, mira. Que lo dejaría fuera por los requisitos de competencia. Pero sin embargo fue adjudicado. Él dice: hasta te piden si no tenés otro inmueble. Podría habernos dicho: hasta te piden certificado de cumplimiento tributario, hasta te piden cualquier otra cosa. No. Hasta te piden si no tenés otro inmueble.
Que vos decís, lógico, si estás postulando a eso, que no tengas que tener. Es un trámite de... Que es una vivienda económica, esto va dirigida a la clase media. No Por para eso- que tengas una claro, segunda casa. Por eso se pedía no tener un inmueble. Después no ellos pervirtieron todo y le fueron modificando y le quitaron el tope de ingresos. Pero esta fue la respuesta. A mí me encantó, espectacular el sistema, decía Venancio Delgado, confirmando que sí es uno de los adjudicados de esta vivienda. Sí, señor. En el departamento 103, según la lista que nos envió Baruja, figura María Lourdes Santander. Revisando los documentos, encontramos que María Lourdes Santander Ocampos es funcionaria de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura. Ella está en la coordinación general. Según su declaración jurada, tiene un ingreso de 16.500.000 guaraníes. Podríamos ver esto en la página del Ministerio de Economía si coincide con su declaración jurada o si hay alguna diferencia, porque esto siempre se da cuando recibe alguna bonificación. Aquí está. En el 2026, en enero, recibió un salario de 14 millones, porque tiene gastos de representación de 3.900.000, también bonificaciones por 2 millones de guaraníes, y su salario de 8.100.000, totalizando entonces su ingreso de 14.067.000 guaraníes. Esta es la otra persona que figura en la lista, que es de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura. En el 104 ya aparece Chaqueñito. Sí. Cuya historia ya Sí, señor. conocemos, cómo fue el mecanismo de adjudicación y que finalmente, cuando le avisan que se van a ir a controlar, él decide renunciar a esa unidad. Hasta ahora el Ministerio de Urbanismo no comunicó cuál va a ser el trámite y cómo van a proceder ante esta renuncia. No. Y tampoco sabemos cómo va a quedar finalmente la verificación que habían anunciado. En teoría Si no es- tienen que devolverle nada de lo que ya pagó, porque ya se considera que él tuvo un usufructo de esos bienes por más que no llegó a vivir allí, y queda ya en manos del Ministerio de Vivienda lo que él desembolsó desde julio, estimo yo, del año pasado. ¿Habrá antecedentes de gente que fue después de tanto tiempo de haber estado detrás de una vivienda, de gente que renunció a la vivienda? ¿Habrá algún antecedente? ¿Es común? ¿Es extraño? Pero no creo que, no sé, porque imagínate, primero lo vas a pensar, tú lo que ya pagué y voy a renunciar, Pico. Todo lo que ya pasaste para... Y lo que me costó llegar, solamente que en su caso sabemos que tardaron días en darle. Por y que- eso. Y 2 semanas antes de otorgarle cambiaron toda Yo la no sé si reglamentación. escuché mal que dijo 17 días el ministro Baruja. Dijo el que no es nada raro, porque ellos tienen trámites hoy muy Más rápidos. rápidos. ¿Y Sí. cuánta gente te dice que está hace 3, 4, 5 Hace años mes. esperando? Sí, por eso Eh. decía. ¿Qué más? Bueno, vamos al segundo piso. Sí. En el 201 aparece José Tomás Aquino Morales. Ahí le vemos en la lista. Él nació en el 2001. José Tomás Aquino Torales, que según su declaración jurada trabaja en la ESAP. Está en la categoría operativa. Es operador de planta. Y su ingreso, su remuneración, según su declaración jurada, es de 4 millones de guaraníes. Pero esto, bueno, no podemos confirmar con el Ministerio de Economía porque no aparece allí, porque es la ESAP la que directamente se encarga del pago. Pero según su declaración jurada, su salario es de 4 millones y estaría pagando entonces un monto mensual de 2.800.000 y algo, ¿verdad? Por este departamento. Y porque todos tienen más o menos el mismo precio, 375 millones. Sí. Ahora la gente nos va a poder decir si es que hay o no alguna conexión política,
porque lo que tenemos de momento es esto que estamos comentando. Después, siempre los oyentes aportan Exacto. con fotografías y las conexiones políticas. Pero bueno, comentamos lo que tenemos hasta ahora, de acuerdo a la lista oficial que nos remitió Baruja. En el segundo piso, ¿quién más aparece? Esto ni siquiera está cruzado aún con el padrón Electoral, por ejemplo. El padrón de la ANR. Venancio sí es Colorado. Sí. En el 202 está Yamile Mendoza, que no es funcionaria del Estado. Su mamá sí. Yamile Mendoza tiene 21 años. Vimos, según la ficha que tenemos, que es de la ciudad de San Lorenzo. Su mamá es Ruth Yamile Núñez Correa y es actualmente funcionaria del Ministerio del Urbanismo. Está en la dirección de gabinete con el cargo de Dirección de Protocolo y Ceremonial. Es lo que dice su declaración jurada. Con un salario de aproximadamente, acá voy a ver, 8.900.000, según su declaración jurada. Pero ahora nos vamos a remitir a lo que dice el Ministerio de Economía para poder cruzar esto, que yo supongo que estará percibiendo un poco más, con los beneficios generalmente que reciben allí los funcionarios. Efectivamente, en enero percibió un salario de 11.300.000 guaraníes. Además de su salario, la bonificación familiar de 2.400.000, otras bonificaciones de 2 millones y el salario de 6.900.000, dice. En total, entonces, en enero percibió este salario de 11.300.000. Ella es una colaboradora directa también del ministro Baruja y su hija se benefició con este departamento, que según eso nos dijeron, no pudimos comprobar que ella sería una estudiante que actualmente no está trabajando. Me recuerda que el audio de él es insolvente, no trabaja, no sé qué cosa, pero mira que 20 años y ya calificar para un proyecto de departamentos como este es meritorio si es que ya está trabajando y todavía no es una... A ver, en Tiene un que banco, ganar desde un salario y medio. pero vos sabés que ni aunque tenga el salario y medio, en el sistema financiero es imposible, no tenés historial crediticio, no te van a dar un crédito de largo plazo. No, no te van a dar. Con los requisitos del MUP es que uno podría No te van a acceder. dar. Y Filisola le preguntó esto el otro día puntualmente a Baruja. No le respondió. Porque Filisola le hizo un combo de preguntas. Sí. Y en el combo de preguntas le dijo, se dice que tu secretario es Jorge Coxia, que en realidad él maneja el auto en el que se lleva a tus hijos, que se había hecho una investigación y que vos apareces como el que iba. También que hay una chica de 20 años que recibió. Entonces, ¿él qué hace? Él responde, es mi secretario, trabaja para el ministerio, pero es falso que sea la persona que lleva a mis hijos. Se tomó de esa pregunta, solo respondió esa y ya no respondió la pregunta con respecto a esta chica de 20 años. Muy astutamente. Y después tampoco se le repreguntó más a Baruja sobre ese tema. Y después ya no hubo caso de hablar con él porque ya le sangró la nariz y se fue a un sanatorio. Después de gritarle payaso a Raúl Benítez. Sí. Por Después cierto, esa discusión fue. Por cierto, mucha gente dijo que La Torre le atendió a Baruja y en realidad fue el papá de La Torre, que es otorrino. La Torre también es otorrino. Laringólogo. El presidente de la Cámara de Diputados es médico. Pero él ni se inmutó. Eso dio que hablar muchísimo la gente, porque se estaba transmitiendo ese momento de la reunión con algunos diputados y estaba sentado al lado de Baruja Raúl Latorre. Y Raúl Latorre tenía el micrófono en la mano, estaba hablando. Cuando Baruja toma su teléfono celular, hace como que está hablando con alguien y ahí ya agarra una especie de pañuelo o papel que tenía a mano y empieza a presionarse la nariz. Y ya se nota que le estaba sangrando. Y Latorre le mira
ve, estaba así, a la distancia de Samu y yo, más o menos en la torre, ve él, claramente que le está sangrando en la nariz. Y epistaxis, vi que se llama cuando te sangra en la nariz. Y no le ofrece ningún tipo de ayuda en ese momento. Dice, va a correr de nosotros. Dice, bromea otra vez la torre sobre Baruja. Y Baruja se aleja de ellos. Después supimos que finalmente tiene un problema él, que tiene una vena que cada vez que le sube la presión, debía haber sido cauterizada ya esta vena, y debido a que no hizo todavía ese procedimiento, cada vez que le sube la presión, le sangra en la nariz. Bueno, ¿quién es más? En el 203 aparece Alejandro Guzmán, que nosotros entendemos que es el sobrino de la senadora Zenaida Delgado, que actualmente es funcionario público, está en el Congreso, es jefe de gabinete, es jefe de despacho allí de su tía, de la senadora Zenaida Delgado. Nosotros ya en el 2004 le habíamos publicado a este muchacho, un muchacho joven. Entendemos que él es el que pudo acceder a este departamento, el 203, según la lista que nos envió Baruja. Sin embargo, cruzando los datos, me estaban diciendo que este muchacho ni siquiera aparece en el sistema. Pero, ¿por qué pasaría a Baruja su nombre si es que no se le adjudicó? Además, nosotros le estuvimos buscando en el Congreso para conversar con él para saber si es que efectivamente es él. No se hizo encontrar y su tía no quiso hablar. Entonces, hasta ahora nos quedamos con esto. La lista que nos envió Baruja, que aparece Alejandro Guzmán, que sería Alejandro Guzmán Delgado Mallorquín. Pero en la lista, ahí como estamos hace rato, estábamos mostrando, solamente aparece Alejandro Guzmán. Que repito, sería el sobrino de la senadora Zenaida Delgado. 2 familiares tiene ella allí en este departamento Residenta 1. Tampoco emitió una palabra a Zenaida, No, más que nada. discutirse con Yolanda, pero por cuestiones que no tenían que ver No, con... Cuando le seguían los periodistas, ella se permanecía en silencio, salvo cuando uno le tiró una pregunta a colchón y le dijo, ¿verdad que hiciste todo conforme a derecho? Ahí se giró y dijo, sí, conforme a derecho. Y nada más. Bueno, 204. sí, Aparece Diego Domínguez. el corredor. No. Diego Joel Domínguez. Él nació en el 82. Según su declaración jurada, él es funcionario de la Secretaría Nacional de Turismo. Está en la Senatur. Está como asistente administrativo. Y en su declaración jurada, eso me llamó la atención. En su declaración jurada dice que tiene una remuneración de 2 millones de guaraníes. Solo 2. Solamente 2 No millones. llega al mínimo. Y no llega al monto como para poder cubrir su cuota mensual. Claro. Entonces, en el Ministerio de Economía, entré a mirar y lo que encuentro es que en el 2026 al menos, él ya estuvo cobrando 5.400.000 guaraníes ok. a partir de enero. Pero no aparece en su declaración jurada. No, en su declaración jurada no aparece, pero esta declaración jurada él presentó el 7 de marzo del 2017. O sea, hace rato ya que está en el Ministerio de Turismo, en la Senatur, y en su momento estaba como contratado. Y a ver si es que esto en el portal de Hacienda podemos ver. Bueno, no aparece ese detalle, solamente que dice fecha de ingreso inclusive en el Ministerio de Economía 2010. Su declaración jurada es del 2017. Y en el 2025 vamos a ver si siempre se mantuvo con ese salario de 5.400.000 guaraníes. Ya. La otra persona en la lista, ya en el tercer piso, en el 301, está Luis Pasmor. A ver, un poquitito. Luis Darío Pasmor Maidana. Él nació en el 89.
Fue funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería desde el 2019. Estuvo como asistente administrativo, luego pasó a ser nombrado con el cargo de verificador, seguía en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como técnico administrativo y por último, dice, está comisionado en el Ministerio de Industria y Comercio desde el 2020. Su ingreso es de 3.500.000 guaraníes. A ver un poquitito, pero vamos a cruzar esto también con el dato Ministerio de Economía. del Ministerio de Economía. A ver un poquitito. Vamos a entrar acá. Bien, en el 2026, en enero, sí, su salario es de 3.500.000. O sea, para pagar la cuota. Está trabajando Justito. para pagar la cuota. Pero yo calculo que va a ser una cuota menor para la gente que gana tan poco. Además, ¿qué porcentaje de tu salario es el que pueden...? Sí, no creo que te cobres 2.800 si No. ganas 3.500 nomás. No. Eso es muy interesante saber, ¿verdad? ¿Cuánto pueden realmente descontarte según el proyecto y el plan que tienen ellos? 302. 302. Andrea Elizabeth Núñez Palacios. Según la declaración jurada de Andrea Elizabeth Núñez Palacios, ella presentó la asunción al cargo el 3 de junio del 2025. Ella es funcionaria de la Cámara de Senadores. Estuvo en la dirección de sala de sesiones del Congreso como encargada. Luego estuvo como jefa de elaboración de informe. Ella está nombrada. Ah, bueno, y eso es lo que aparece acá. Pensé que después pasó a otra dependencia. Jefa de elaboración de informe, dice. En el Observatorio Legislativo está. Que este es tipo el archivo seguramente, ¿verdad? Del Congreso. Ella tiene un salario, según su declaración jurada, de 23.200.000 guaraníes. Vamos a ver en el Ministerio de Hacienda. Creo que a esta chica sí se le estuvo relacionando, eso tengo que mirar otra vez, con una persona, creo que con la gente de Zacarías Irún y compañía. Por ahí vendría la conexión política. A ver. Bueno, ahí ingresé el número ahora en el Ministerio de Hacienda y no me está procesando. Pero bueno, su declaración jurada, repito, que presentó en junio del 2025, porque ahí seguramente hubo alguna diferencia, hubo algún reajuste salarial y por eso tuvo que presentar. Su salario es de 23.200.000 guaraníes. Bueno, ahora no me está procesando lo del Ministerio de Economía. Luego, en el 303 me aparece Willy Valenzuela. ¿Quién es él? Según su número de cédula que nosotros pudimos obtener, él no es funcionario público. Pero sí pude obtener su ficha. Y acá justamente me estaba fijando en eso, porque me llamó la atención que aparezca solamente Willy. Sí. Willy Valenzuela. Si no Y es dije, William o qué. Claro, es Wilfrido, Wilberto, William, no sé. Y entonces estuve averiguando y aquí voy a mirar su ficha. Él se llama Willy, efectivamente. Willy Alfredo Valenzuela Topi, que nació en Santaní, por lo que estoy viendo. Su profesión dice estudiante. Y solamente eso es lo que tengo de él de momento. ¿Cuántos años tiene? Él nació en el 99. 27. 27 años. 27. 27 años tiene. Y no es funcionario público, por lo que estuvimos viendo. No, al menos no está en su declaración jurada. No sé si depende de alguna institución que no requiera, ¿verdad?, realizar estos pasos. Pero si es funcionario público, tiene que estar su declaración jurada necesariamente. Claro. A ver, la otra persona, La última persona. Susan Yanina Sagia Rodas. Ella en el 2024 presentó su declaración jurada y es funcionaria de la Cancillería. Está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Departamento de Sueldos
de servicio exterior, es liquidadora. Su salario, según su declaración jurada, es de 9.400.000 guaraníes, pero esto hay que cruzar con el Ministerio de Hacienda o con el Ministerio de Economía para poder tener el dato preciso. Estas son las personas que están, en teoría, viviendo en ese departamento. Lo que dijimos desde el primer día, los funcionarios públicos también tienen derecho a acceder Categórico. a un departamento, a Sí. una vivienda social, algún programa del Estado. El problema está cuando la información se maneja solamente para el entorno político de manera privilegiada y terminan accediendo a una casa, a un departamento, gracias al contacto político, gracias a que fulanito luego le metió a trabajar en el Congreso, Sí. entró al Congreso a trabajar gracias a este contacto político, y gracias a ese contacto también se pudo tener la información para acceder a ese departamento o beneficiarse de cualquier otro programa. Ese es el problema de fondo. Ese es el problema de fondo, porque escuché que algunos senadores estaban diciendo eso en el Congreso la vez pasada. Ay, todos cuando tenemos se derecho a la estuvo, vivienda. claro, incluso el senador, y es cierto, Villa Chaqueñito van a también habilitar, tiene ¿eh? derecho a acceder a una vivienda. Y con ese salario que tiene, y siendo el senador, que se vaya a un banco. El re puede pagar una que, cuota se, al banco. que se vaya un poco a un banco a ver si es que allí en gestión de riesgo van a analizar o no y tener en cuenta que él tiene que dejar su cargo en el 2028 y si le dan o no un crédito para comprarse una casa. Que encima dijo que dejó de pagar los 2 meses de su suspensión porque no tenía cómo pagar, porque esos 2 meses no cobró su salario. O sea, no le sobró nada de los 30 millones de los meses anteriores para pagar su cuota. Lo que demuestra la administración y la capacidad de pago que puede llegar a Y tener lo que también. demuestra es cómo le dieron entonces un crédito a 20 años a una Así persona mismo con es. ese problema.